Bueno, el día pasado habíamos visto un poco qué son los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Y habíamos asistido, digámoslo así, a la ascensión, ¿no? Los últimos versículos que leíamos era el versículo 11, a ver un momento, sí, el versículo 11, en el que se nos decía que aquellos ángeles le dijeron: hombres galileos que estáis ahí mirando al cielo, ese Jesús que ha sido arrebatado de entre vosotros al cielo, vendrá como lo habéis visto venir del cielo. Por tanto, el último mensaje que dan estos ángeles es que Jesús vendrá. Y ahora pues estamos en ese tiempo de espera. Y por eso decimos en la Eucaristía: ven, Señor Jesús. Veamos entonces, no sé si se acuerdan que en el Evangelio, San Lucas, que es el mismo autor, como sabemos, de los Hechos, nos decía qué hicieron los apóstoles cuando volvieron. ¿Se acuerdan? Vamos a leerlo. En San Lucas, en el Evangelio, capítulo 24, o sea, es el final del Evangelio de Lucas, los versículos 52 y 53. Ellos, después de postrarse ante él, se volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. O sea, nos decía San Lucas, como final de su Evangelio, la reacción de los apóstoles. Vuelven gozosos, vuelven contentos. Pero también se nos dice que ellos seguían viviendo como judíos creyentes y por lo tanto participaban de la liturgia del templo de Jerusalén. Ahora, aquí en los Hechos de los Apóstoles nos va a contar otra faceta de esa vida de los apóstoles y del grupito de los creyentes que quedaron cuando vuelven del monte, cuando Jesús se les ha ido ya. Se les ha ido ya de una manera visible, pero recordemos que Jesús les dijo, según San Mateo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, ellos son conscientes de que Jesús está con ellos y por eso están contentos, vuelven gozosos, porque no se sienten separados de Jesús. Jesús está con ellos de una manera invisible, sí, pero real, y por lo tanto activa. Y esa conciencia de Jesús vivo, aunque no se le vea, pero realmente Jesús con su cuerpo y con su alma, como hombre y como Dios, está vivo y por lo tanto está con ellos, les hace vivir gozosos. San Pedro dirá de los cristianos que no habéis visto a Jesús, pero os regocijáis, sabiendo pues que está cercano, que no está lejano. Bueno, pues volviendo a los Hechos, leamos ahora los versículos 12 al 14. Entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que dista poco de Jerusalén, el espacio de un camino sabático. Y cuando llegaron, subieron a la estancia superior, donde vivían Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago de Alfeo, Simón el Celotes y Judas de Santiago. Todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu en compañía de las mujeres, de María, la Madre de Jesús, y de sus hermanos. Aquí tenemos entonces, en pocas palabras, la vida de ese grupo a partir del momento de la ascensión. Recordemos que Jesús le dijo que se esperaran en Jerusalén hasta que recibieran el Espíritu Santo. Por lo tanto, vuelven del Monte de los Olivos a Jerusalén, y fíjense que aquí nos da San Lucas un detalle, que la distancia que hay entre el lugar donde Jesús subió al cielo y según la tradición es el cenáculo en Jerusalén, pues hay la distancia que se podía caminar en un sábado, sin faltar a la ley del descanso sabático. Y se nos dice quiénes fueron los que formaron aquel grupo que vuelven y que constituye ese grupo de los primeros cristianos, de la iglesia primitiva. Recordemos que Jesús comparó el reino de los cielos a un grano de mostaza. Aquí tenemos el grano de mostaza, pero que germinará y se convertirá en ese gran árbol que hoy es la iglesia, ¿no?
Entonces, aquí nos dicen, fijémonos, nos da la lista de los apóstoles, y si se fijan, igual que en todos los otros casos en los que tenemos la lista de los apóstoles, siempre el primero, Pedro. Es esa conciencia que hay en la Iglesia desde el principio de la primacía de Pedro, que es el que está al frente para darle unión y cohesión a todo el grupo. ¿Y qué hacían en ese tiempo que estaban esperando la venida del Espíritu Santo? Fijémonos que es muy bonito y muy interesante lo que nos dice en el versículo 14. Todos ellos que hacían, perseveraban unánimes en la oración. Fijémonos en esta palabra, unánimes, y en esta otra, perseveraban. ¿Qué nos está diciendo esto? Que no eran oraciones esporádicas, era una oración perseverante, pero además una oración unánime, es decir, con un mismo querer, un mismo pensar, unión de almas. Era realmente una fraternidad creyente que ora. Y ¿se acuerdan lo que dijo Jesús cuando oran 2 o 3? Vamos a leerlo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículos 19 al 20. Os aseguro también que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. O sea, fijemos que aquí hay una palabra positiva, es una promesa de Jesús, y como palabra de Dios se cumple. Entonces, ¿qué dice? Que cuando hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está, y que cuando esos se ponen de acuerdo para pedir una cosa, son especialmente escuchados. Esa oración tiene una fuerza especial. Entonces, esto ellos lo creen, y ahí están unidos, unánimes además, es decir, no solamente unidos físicamente, sino unidos de una manera unánime. Pero no solamente esto, se nos dice que están junto a esto, los 12 apóstoles, están también algunas mujeres, aquellas que le han seguido, que ya se nos había hablado en otras ocasiones, pero muy importante, junto con María, la Madre de Jesús. Es decir, la Virgen está junto con ellos orando. Y también los otros hermanos de Jesús. Ya sabemos que se llaman hermanos a los parientes, que no eran apóstoles, porque sabemos que entre los apóstoles, Judas en concreto era pariente, era también hermano de Jesús, según nos dice la carta a los Gálatas. Entonces, fijémonos, esta oración es especialmente escuchada, tiene una fuerza extraordinaria. Porque son el grupo que está unido, unánime, orando de una manera insistente, perseverante, nos dice Lucas. ¿Y qué piden? Pues si tenemos en cuenta la promesa que le ha hecho Jesús, que se esperen hasta que reciban el Espíritu Santo, aunque no nos lo dice el texto, podemos deducir con toda lógica que estarían pidiendo la venida del Espíritu Santo. Y seguramente también estarían pidiendo pues, que ellos fueran capaces de acoger al Espíritu Santo. ¿Cómo no iba a ser escuchada esta oración? Pero podríamos pensar un poco, ¿no les parece que el ideal sería que nuestras reuniones litúrgicas fueran así también, unánimes, formando fraternidad, buscando y queriendo lo mismo? Nuestras parroquias, nuestras comunidades tendrían muchísima más fuerza. En cambio, cuando estamos juntos, sí, pero no unánimes, cada uno va por su aire, cada uno piensa diferente, cada uno ni siquiera saluda al de al lado. Eso no es una comunidad. Aquí tenemos, y es muy bueno que nos fijemos en esto, en los Hechos de los Apóstoles, tenemos lo que podríamos decir el ideal de una comunidad de cristianos, de una comunidad cristiana. Sobre todo, insisto, en el momento de la liturgia, en la Eucaristía. A veces nos damos la paz, sí, pero ni nos miramos a la cara. Esto es un formalismo.
que no es un comunicarse la paz. Pero vamos a continuar, versículo 15 y 16. Uno de aquellos días Pedro se puso en pie en medio de los hermanos. El número de los reunidos era de unos 120, y les dijo: Hermanos, era preciso que se cumpliera la Escritura en la que el Espíritu Santo, por boca de David, había hablado ya acerca de Judas, el que fue guía de los que prendieron a Jesús. En los versículos que hemos comenzado ahora, a partir de este versículo 15 y hasta el final del capítulo, se nos va a hablar de la elección de Matías, que San Pedro, una vez más vemos que es el responsable, el que toma la palabra delante de todo el grupo y toma la iniciativa. Pero fíjense lo que San Pedro nos dice aquí. Se ha levantado en medio de la comunidad y se han fijado cuántos eran aquella primitiva comunidad. 120. Muy bien, unos 120. Había sido el grupo que había permanecido fieles y que ahí están orando unánimes para pedir el Espíritu Santo. Pero fíjense que San Pedro dice: hermanos, era preciso que se cumpliese la Escritura, se está refiriendo a la Biblia, que por boca de David había dicho el Espíritu Santo. Es decir, fijémonos que aquí tenemos lo que es la inspiración bíblica. Dice San Pedro que el texto que él cita lo escribió David, pero lo escribió David inspirado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, eso que escribió David es palabra del Espíritu Santo, es palabra de Dios. Y hemos de despertar esa conciencia de qué es la Biblia. Porque a veces no somos del todo conscientes. Fijémonos que cuando asistimos a la Eucaristía, cuando el lector de la primera y de la segunda lectura, si es un domingo o un día de fiesta que ha ido 3 lecturas, cuando ha terminado de hacer la lectura, ¿qué dice? Palabra de Dios. Y nosotros, a veces quizás como papagayos, le respondemos: te alabamos, Señor. Es decir, lo creo y te alabo porque me has hablado. Es decir, es Dios el que está hablando por boca de David, de Mateo, de Lucas, pero es Dios el que ha inspirado esto. Y entonces, como palabra de Dios que es, tenemos ahora a San Pedro que la interpreta, nos la explica qué quiso decir David cuando escribió aquello. Ahora lo veremos. Continuemos versículos 17 y 18. Porque él era uno de los nuestros y obtuvo un puesto en este ministerio. Este, pues, compró un campo con el precio de su iniquidad, y cayendo de cabeza, se reventó por medio y se derramaron todas sus entrañas. O sea, aquí se está refiriendo, por lo tanto, a Judas. Y nos dice que Judas, que era contado entre los nuestros, que fue escogido para este ministerio, que por lo tanto no puede dudarse de su vocación, fue llamado directamente por Jesús. Y él comenzó correspondiendo a esa llamada de Jesús. Y durante mucho tiempo, si la vida pública de Jesús duró unos 3 años, pues por lo menos 2 años le seguía con ilusión y con entusiasmo y convencido, con fe. Pero el que esté en pie, cuide no caiga, dice San Pablo. Es decir, la vocación hay que cuidarla. Toda vocación, no me refiero solo a la vocación sacerdotal o religiosa, todos hemos sido llamados por Dios, hemos sido llamados por Dios a la fe y a un trabajo concreto dentro del cuerpo místico. Pues hay que cuidarla, porque se insiste, ha sido de los nuestros, ha participado de este mismo ministerio, pero fijémonos qué ironía hay en este versículo 18. Dice que Judas, adquirió un campo con el salario inicuo. ¿A qué se refiere? ¿Qué campo compró Judas? Recordemos que en el Evangelio de San Mateo se nos dice que cuando Judas
ve que van a condenar a Jesús, se arrepiente y le va a decir que ha entregado sangre inocente, le dicen allá tú, y el dinero lo tira. Y los fariseos, muy puritanos, pues a ver qué hacemos con este dinero que es precio de sangre, no lo podemos poner en el tesoro del templo. Y entonces compra ese campo para el entierro de los extranjeros, ¿no? De los que venían de fuera. Y con una gran ironía tenemos que este avaro Judas, después de muerto, compra un campo que no le va a servir para nada. Pero esto es lo que ocurre cuando ¿se acuerdan que decía Jesús? No se es rico para Dios, sino que se es rico para las cosas de este mundo, para bienes humanos temporales, y esos los vamos a dejar. Y por esto Jesucristo dice, necio. Bien, pues Judas fue realmente un necio, pobrecito, ¿no? Y con su dinero se compró un campo y San Pedro dice que lo compró Judas. Una manera de hablar porque era suyo el dinero, ¿no? Continuemos, versículo 19, ya diría hasta dónde, vamos a seguir leyendo. Y esto fue conocido por todos los habitantes de Jerusalén, de forma que el campo se llamó en su lengua Akeldamá, es decir, campo de sangre, pues en el libro de los Salmos está escrito, quede su majada desierta y no haya quien habite en ella, y también que otro reciba su cargo. Bueno, fijémonos aquí qué luz tiene ya San Pedro sobre las Sagradas Escrituras. Cómo el Espíritu Santo ha iluminado su mente y ahora él comprende el significado de este salmo que escribió David. Se trata del Salmo 69, es concretamente el versículo 26. Quede desierta su morada y no haya quien habite en ella y otro ocupe su cargo. Y entonces tenemos aquí a San Pedro que bajo la luz del Espíritu Santo comprende que lo que Dios quiso decir a través de David es que había que ocupar otro el puesto que dejó libre Judas. Pero lo que nos interesa es que nos demos cuenta la acción del Espíritu Santo, cómo le ayuda, le da una luz que le ayuda a entender. Y a medida que vaya pasando el tiempo, San Pedro irá conociendo cada vez mejor bajo esa luz del Espíritu Santo. Es lo que hace también el Espíritu Santo en nosotros. Nos va iluminando para conocer la Sagrada Escritura y la voluntad de Dios. Pero lógicamente yo tengo que estar en atención de escucha. San Pedro estaba en una actitud de escucha, está en oración, está en esa actitud de receptiva, ¿no? Entonces veamos pues qué es lo que propone San Pedro. Leamos desde el versículo 21. Conviene, pues, que de entre los hombres que anduvieron con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús convivió con nosotros, a partir del bautismo de Juan hasta el día en que nos fue llevado, uno de ellos se ha constituido testigo con nosotros de su resurrección. Observemos que hay unas condiciones que debe reunir el candidato para poder ser elegido sucesor, digamos, para que ocupe el lugar de Judas, porque dice el Salmo, por lo tanto nos dice Dios que hay que buscar otro en lugar de Judas, vamos a escogerlo, por decirlo así, ¿no? Pero fijemos qué condición debe reunir, y le dice al grupo, se nos ha hablado que eran unos 120, que ellos miren quién reúne estas condiciones, que haya sido testigo de Cristo, dice todo el tiempo que estuvo entre nosotros, pero se trata de que pueda ser testigo de la resurrección de Jesús. Esta es la misión de los apóstoles. Fijémonos la importancia enorme que se le da a la resurrección de Jesús. No es una cosa más, no es algo de segundo valor, no, es que es fundamental. Porque el hecho de que Jesús haya resucitado es un hecho fundamental para la naturaleza humana, porque es una naturaleza humana, un cuerpo humano que ha resucitado y que por lo tanto nos da derecho a todos nosotros, miembros suyos, a igualmente resucitar.
Y esto nos da la certeza de que efectivamente un día vamos a resucitar. Y fijémonos que este es el gran mensaje de los cristianos, que la muerte ha sido vencida, que el mal no es el que tiene la última palabra en el mundo, ni el mal ni la muerte, que la última palabra la tiene la vida y lo tiene la felicidad. Entonces, ha de ser testigo de esto. Y yo pienso que esto es muy importante, porque fijémonos que aquí tenemos la clave del mensaje cristiano. El mensaje cristiano no está en una serie de normas. No, ese no es el mensaje cristiano. El mensaje cristiano es creer que Jesús ha muerto por mí y ha resucitado. Y si ha muerto por mí y ha resucitado y está en el cielo glorioso, donde me está esperando para que yo vaya con Él, esto lleva consigo unos compromisos, evidentemente. Pero lo fundamental no son, no sé si me voy a explicar, lo fundamental no son las normas, no, porque en cada circunstancia seguramente habrá una manera de vivir esa certeza. Evidentemente siempre será una respuesta de amor al amor de Dios y una seguridad de que el amor de Dios me da la fortaleza, la capacidad de vivir de acuerdo con Jesucristo. Y fijémonos que es un mensaje gozoso, no es un mensaje pesado, no es un mensaje que agobie, no es un mensaje que agote, no, es un mensaje que da alas. Y por esto el Evangelio se divulgó tan rápido, porque es la respuesta a todos los problemas que hay en la sociedad, a todos los problemas que hay en el mundo, a todos. Bien, pues teniendo en cuenta esas condiciones, que sea testigo de Jesucristo desde que de toda su vida, pero sobre todo, y muy importante, la resurrección seguida de la ascensión. Y entonces escogen a dos. Vamos a continuar desde el versículo 23 hasta el final. Presentaron a dos, a José, llamado Barsabás, por sobrenombre Justo, y a Matías. Entonces oraron así: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido para ocupar en el ministerio del apostolado el puesto del que Judas desertó para irse a donde le correspondía. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías, que fue agregado al número de los 12 apóstoles. Fíjense ¿qué hacen los apóstoles para decidir cuál de los dos? O sea, nos presentan a dos, que los dos reúnen esas condiciones. Pero, ¿qué hacen para saber cuál de los dos es el que debe ocuparle? Pues fijémonos que lo primero que hacen es orar y pedir que Dios manifieste cuál de los dos quieres. ¿Ustedes se acuerdan que se han dado cuenta que cuando se trata de elegir un sucesor de Pedro, es lo que se hace? Reunirse y orar y pedir a Dios luz. Pero aquí, después de haber orado, y fíjense que la oración se dirige a Jesús. ¿Por qué? Pues porque Jesús fue el que escogió a los 12 y consideran que es Jesús el que tiene que buscar, el que ha de ocupar el puesto que ha dejado Judas. Por lo tanto, le piden que él escoja cuál de los dos decide. Y fíjense que es curioso que entonces, para conocer cuál es la voluntad de Dios, lo echan a suertes. ¿No parece un poco extraño que lo echen a suertes? No sabemos cómo hicieron la suerte, a lo mejor a los dados, como dices. O posiblemente serían, no sabemos cómo lo hicieron, pero ciertamente echaron suertes y la suerte le tocó a Matías. Fíjense que hay un texto del Antiguo Testamento que nos puede ayudar a entender por qué le echan suertes. Pues que en el libro de los Proverbios, capítulo 16, el versículo 33. Se echan las suertes en el seno, pero la decisión viene de Yahvé. ¿Se dan cuenta? O sea, nos dice el libro de los Proverbios que cuando se echan las suertes es el Señor quien da la respuesta.
Es decir, dicho con otras palabras, que la casualidad no existe. No le toca por casualidad, no. Es Dios el que decide a quién le ha de tocar. Y los apóstoles, el grupo de los creyentes en aquel momento, están convencidos de esto. Es decir, fijémonos que es un estar convencidos de que Dios no está distraído, que Dios está con nosotros, de una manera invisible pero real. Y por lo tanto, yo puedo fiarme de Él. ¿Y qué hacen? Le piden, por favor, manifiéstalo, dime, ¿cuál de los dos? Y Dios se lo manifiesta. Y por lo tanto tienen la seguridad de que Matías es el que el Señor ha escogido para ocupar el lugar de Judas. Y por consiguiente lo incorporan, lo agregan a los 11 y vuelven a ser otra vez los 12. Pero en la Sagrada Escritura, fijémonos que tenemos en los mismos Hechos de los Apóstoles, otro caso en los de que son otras personas que se incorporan al grupo de los apóstoles, aunque no, digamos, la incorporación no se hace a través de las, como se ha hecho con Matías, de las suertes. Por ejemplo, fijémonos el capítulo 14 de los Hechos, el versículo 14. Al oírlo los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus vestidos y se lanzaron en medio de la gente gritando. Fijémonos cómo llama en el libro de los Hechos San Lucas, por lo tanto, a Pablo y Bernabé. ¿Cómo los llama? Apóstoles, apóstoles. Por lo tanto, Pablo y Bernabé, no sabemos en qué momento, también fueron incorporados al grupo de los apóstoles. Por lo tanto, ya no eran 12, sino 14. Pero seguían siendo los 12. Recuerden que ese nombre que aparece en la Sagrada Escritura, refiriéndose a los primeros apóstoles, al grupo de los 12 apóstoles, le llaman los 12. Y son los 12, pues cuando, alguna ocasión, por ejemplo, que son 10. ¿Se acuerdan? Cuando se aparece Jesús en el cenáculo el primer día, el domingo de Pascua, eran 10, porque no estaba ni Judas ni Tomás. Pero es el grupo. Entonces, ese grupo de los 12, fijémonos que son el núcleo fundamental, esencial, de donde va a salir la Iglesia. ¿Lo ven, no? Es decir, este grupo de los 12, digamos, es como esa semilla pequeñita que Jesús habló, que tiene en sí fuerza para transformarse. Esos 12 apóstoles tienen todas las potestades que Jesús ha dado a la Iglesia. De ellos saldrán los obispos, saldrán los sacerdotes, saldrán los diáconos, bautizarán y confirmarán a los fieles que crean, pero es el núcleo de donde va a salir toda esa vida, a los cuales Jesús le ha dedicado 3 años para prepararlos. Y el Espíritu Santo ha completado ya la formación que Jesús le dio. Bueno, ha completado, le ha dado un paso importante. La formación seguirá madurando cada vez más y cada vez con mayor conocimiento de lo que significa el reino de Dios, de lo que significa el misterio de Cristo, ¿no? Bueno, y entonces diríamos ya están preparados para recibir el Espíritu Santo, que se nos va a hablar de ello en el capítulo 2.